El aullido se extendió entre los pinos helados, un sonido tan profundo que le erizó la piel a Rhea Lockridge. Y no solo por el frío cortante de aquel diciembre de 1876. Su aliento salía entrecortado, formando nubes que se deshacían en el cielo oscuro, mientras forzaba sus piernas agotadas a avanzar entre la nieve que le llegaba a las rodillas. «Sigue. No te detengas», se repitió en un murmullo que apenas superó el retumbar de su corazón y el eco lejano, pero inconfundible, de The Night Rent Pack acercándose. Jamás imaginó que su viaje rumbo al rancho de su tío, a las afueras de Sweetwater, Texas, terminaría así, perdida en un bosque desconocido, bajo una ventisca traicionera, separada de sus compañeros de ruta y perseguida por The Winter Howlborn. La diligencia había volcado horas atrás, cuando los caballos se espantaron al ver un árbol caído en medio del sendero. En el caos, Rhea se alejó de The Trail Borders y del conductor, y otro aullido, más próximo, la empujó a seguir corriendo. La falda empapada se aferraba a sus piernas, volviéndose un peso que la hundía más en la nieve. Sus dedos, rígidos dentro de los guantes delgados, ya no le respondían, y sus botas bonitas, pensadas para un salón de Boston y no para la frontera, estaban empapadas hasta el alma. «Por favor», rezó, sin saber muy bien a quién. Aquella educación piadosa que sus padres, ahora fallecidos, le inculcaron en Nueva Inglaterra, parecía tan lejana como todo rastro de civilización en ese desierto blanco. Una rama caída le enganchó el vestido. Al liberarlo, escuchó el crujido de pisadas sobre la nieve. Rhea se giró. Su melena castaña, dorada por el sol, le golpeó la cara cuando distinguió 5, quizás 6 figuras grises moviéndose entre los árboles, a unos 50 metros. El terror le insufló fuerzas nuevas y avanzó como pudo, olvidándose de la dirección, solo pensando en huir. Los lobos estaban cerrando el cerco, avanzando con esa paciencia cruel que tienen los cazadores seguros de su presa. No se apresuraban, no lo necesitaban. Podían oler su cansancio, su miedo, y sabían que estaba por caer. Los árboles se abrieron de pronto, dejando al descubierto un pequeño claro. Rhea sintió un instante de alivio, que se desmoronó en cuanto entendió que no tenía dónde esconderse. The Night Rent Pack estaría sobre ella en segundos. Como si su desesperación los hubiera llamado, la figura que lideraba la manada salió del bosque. Sus ojos, que captaban los últimos reflejos del día, la observaron con una inteligencia depredadora. Rhea retrocedió despacio, consciente de que correr solo despertaría su instinto de ataque. Tropezó con una roca oculta bajo la nieve y cayó de espaldas. El frío se coló por su ropa como un cuchillo. El lobo se agachó, tensando los músculos para saltar. Un disparo rasgó el silencio invernal. El animal lanzó un chillido y se desplomó, tiñendo la nieve con un rojo violento. Los demás vacilaron, desconcertados por la amenaza invisible. Un segundo disparo sonó desde el lado contrario del claro, y otro lobo cayó. Un caballo surgió entre los árboles, y un jinete irrumpió en la escena. Los lobos restantes huyeron cuando el jinete disparó una tercera vez, fallando por poco, pero obligándolos a retirarse. El caballo, un castaño poderoso, hermoso incluso en medio de la ventisca, resopló vapor mientras galopaba hacia Rhea. El jinete desmontó antes siquiera de que el animal frenara del todo. Era alto, ancho de hombros, y se movía con la seguridad de quien ha convivido con el peligro toda su vida. Una bufanda le cubría parte del rostro, pero los ojos claros, firmes y atentos, la estudiaron desde la sombra del sombrero. «¿Está usted herida, señora?», preguntó con una voz grave, arrastrada, típica de los hombres del oeste. «Creo que...». «¿No?», jadeó Rhea, tratando de incorporarse sin lograr que su cuerpo entumecido cooperara. El hombre se acercó, con el rifle aún preparado, escudriñando el bosque. Cuando confirmó que The Night Rent Pack se había alejado, colgó el arma del hombro y le ofreció la mano. «Soy Kate Thornhart», dijo mientras la levantaba con una sola fuerza,
casi sin esfuerzo. Aunque casi todos me llaman Kate. Rhea Lockridge, murmuró ella entre dientes castañeteando. Yo venía en la diligencia hacia Sweetwater. Está medio congelada. Hay que darle calor cuanto antes. No tuvo tiempo de responder. Otro aullido se alzó, más cerca. La manada estaba reorganizándose. Kate la rodeó con un brazo, pegándola a su pecho de manera instintiva. En cualquier otro momento, aquella cercanía masculina la habría escandalizado. Ahora, solo sintió alivio. La calidez del cuerpo de él era un refugio inesperado. «Tendremos que correr», susurró él, su voz rozando su oído. «¿Puede aferrarse bien?» Rhea asintió, indiferente ya a las normas sociales. Kate la subió al caballo y luego montó detrás de ella. Un brazo fuerte rodeó su cintura, asegurándola contra él mientras tomaba las riendas con la otra mano. «Agárrese. Mi cabaña queda a unas 3 millas. Podemos dejar atrás a la manada». El caballo saltó hacia adelante justo cuando Rhea alcanzó a ver nuevas sombras grises acercándose. Y entonces volaron sobre la nieve, el castaño abriéndose paso con poder, guiado con precisión por Kate, mientras la oscuridad caía. A medida que los aullidos se desvanecían, Rhea empezó a notar otras cosas. La solidez del hombre que la sostenía, el vaivén rítmico del caballo, y esa extraña sensación de que, pese a todo el horror vivido, estaba ahora más segura que en mucho tiempo. La idea la golpeó con fuerza inesperada. Era la primera vez, desde la muerte de su madre y su padre 6 meses atrás, que no se sentía completamente sola. La cabaña apareció entre la penumbra como un espejismo. Troncos oscuros, un tejado resistente y una ventana iluminada que brillaba cálida en medio del hielo. Kate frenó el caballo y lo llevó al paso, sin soltarla en ningún momento. «Llegamos», dijo, su voz vibrando en su espalda como un ancla firme. Rhea quiso contestar, pero sus labios estaban tan entumecidos que apenas pudo articular un sonido. El frío que llevaba horas aferrado a sus huesos terminó por vencerla durante el trayecto, y ahora que el peligro inmediato había quedado atrás, el cansancio la envolvía como un peso imposible. Kate Thornhart debió notarlo, porque la apretó un poco más contra sí. «Solo un poco más», murmuró, guiando al caballo hacia un pequeño establo pegado a la cabaña. Bajó primero y luego extendió los brazos para ayudarla. En cuanto los pies de Rhea Lockridge tocaron el suelo, sus piernas cedieron, y él la sostuvo con facilidad, levantándola como si no pesara nada. «Puedo caminar», susurró ella sin fuerza. «No lo dudo, señorita Lockridge». «Pero ahora mismo no», respondió él, cargándola hacia la puerta. La abrió de un empujón y la llevó al interior, acomodándola en una silla junto al fogón, donde unas brasas moribundas aún daban algo de luz. La cabaña era sencilla pero ordenada. Un solo cuarto, una cama al fondo, una mesa pequeña con 2 sillas y estantes repletos de provisiones. Cerca de la puerta, un armero con un par de rifles y, en las paredes, herramientas típicas de la vida fronteriza. Kate se movió con esa eficiencia tranquila de los hombres acostumbrados a sobrevivir, arrojando leños al fuego hasta que las llamas retomaron fuerza. «Voy a revisar el caballo. Quédate aquí junto al fuego. Regreso en un momento». Al quedarse sola, Rhea extendió las manos hacia el calor creciente, sintiendo punzadas dolorosas cuando la sensibilidad volvía a sus dedos entumecidos. Debería sentirse asustada, a solas en la cabaña de un desconocido, perdida a kilómetros de cualquier lugar. Pero algo en la calma de Kate, en su manera silenciosa de actuar, le inspiraba una confianza extraña. Cumpliendo su palabra, volvió enseguida, sacudiendo la nieve de las botas antes de cerrar la puerta. Colgó su abrigo, se quitó la bufanda que le cubría el rostro y dejó el sombrero sobre la mesa. A la luz del fuego, Rhea pudo observarlo con claridad por primera vez. Era más joven de lo que le había parecido, quizá unos 30 años frente a sus 22. Tenía rasgos firmes, casi esculpidos por la vida dura del oeste.
El cabello oscuro, algo largo, le caía en ondas hacia la nuca, y una barba corta le enmarcaba la mandíbula. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos, de un azul inesperado, vivo y profundo, que contrastaba con su piel bronceada por el sol. Esos ojos ahora la observaban con seriedad. «Hay que sacarte esa ropa mojada», dijo sin rodeos. Rhea sintió cómo se le encendían las mejillas. «¿Cómo dice?» Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de él. «Te vas a enfermar si sigues con eso encima, señorita Lockridge. Me daré la vuelta. Hay un baúl junto a la cama. Debería haber ropa que te sirva». «¿De quién es?», preguntó sin pensarlo. Una chispa de dolor cruzó los ojos de Kate. «De mi hermana», respondió suavemente. «Murió hace 5 años». «Lo siento», musitó ella arrepentida. Kate solo asintió y volvió el rostro. «Toma lo que necesites. También hay una manta». Rhea se puso de pie con dificultad y abrió el baúl. Encontró prendas sencillas, bien hechas. Un vestido de lana azul desvaído, ropa interior limpia y medias gruesas. La idea de cambiarse tan cerca de él la puso tensa, pero el frío apretaba demasiado. «Mejor salgo mientras te cambias», dijo él, avanzando hacia la puerta. «No». La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Quise decir, «Hace demasiado frío afuera. No tardaré. Solo quédese ahí». Kate se quedó inmóvil. Rhea tomó la ropa y se escondió detrás de un biombo sencillo en la esquina. Cambiarse con los dedos rígidos resultó difícil, pero logró ponerse el vestido y las medias, agradecida por la tela tibia y seca. La prenda le quedaba un poco grande. La hermana de Kate había sido más alta, pero era cómoda, limpia y cálida. Ya estoy», avisó, saliendo de detrás del biombo. Kate se volvió hacia ella, dándole una mirada rápida, evaluadora, pero sin un ápice de impropiedad. «Mucho mejor», dijo con un leve gesto de aprobación. «Siéntate junto al fuego. Prepararé café. ¿Tienes hambre?». «Como no te imaginas», admitió ella, sentándose de nuevo y envolviéndose en la manta. Mientras él se movía por la cabaña preparando una comida sencilla, frijoles, charqui y pan duro, Rhea lo observó sin que él lo notara. Había algo en su manera de desplazarse, economía de movimiento, firmeza en cada gesto. El mismo control con el que había enfrentado a The Night Rent Pack lo aplicaba ahora para encender el fogón o servir agua en una olla. «¿Lleva mucho viviendo aquí, señor Thornhart?», preguntó ella, rompiendo el silencio cómodo. 7 años, respondió colocando la olla sobre la estufa. «Y dime, Kate, señor Thornhart, era mi padre, y no me parezco mucho a él». Rhea notó la historia escondida tras esas palabras, pero no insistió. «Viajaba al rancho de mi tío», explicó. «Orrin Blackstone. ¿Lo conoce?». Kate se detuvo con la lata de café entre las manos. «¿El Flying F?». «Unos 20 kilómetros al sur de Sweetwater». Rhea asintió, aliviada. «¿Sí? Él me espera. Desde que murieron mis padres, me ofreció un hogar». «Orrin Blackstone es un buen hombre», dijo Kate, vertiendo café en el agua caliente. «Justo. Trata bien a su gente». Luego la miró con curiosidad. «Nunca mencionó que tuviera familia del este». «No hemos estado en contacto durante años», confesó Rhea. «Mi padre, su hermano, dejó Texas antes de que yo naciera. Tuvieron diferencias fuertes». Bajó la mirada a la manta entre sus manos, pero me escribió después de enterarse de la muerte de mis padres. No tenía a dónde más ir. Kate colocó frente a ella una taza humeante de café fuerte y oscuro. «La tormenta va a peor. No podremos salir de aquí», dijo Kate Thornhart. La frase quedó flotando entre los dos, pesada como el aire helado. 3 días sola con un hombre al que acababa de conocer, perdida en medio de la nada. En Boston, solo el rumor de algo así habría destrozado para siempre la reputación de Rhea Lockridge. Allí sería un escándalo. Aquí podía significar la diferencia entre vivir o morir.
Lo entiendo, respondió ella sosteniéndole la mirada. Y le agradezco de verdad todo lo que ha hecho por mí. Algo parecido al respeto cruzó por los ojos de Kate. En cuanto podamos, haremos llegar noticias a tu tío, aseguró. Por ahora toma el café. La comida estará lista en un rato. Mientras la noche se adueñaba del exterior y el viento hacía vibrar las contraventanas de la cabaña, compartieron aquella cena sencilla. Kate no hizo muchas preguntas, pero escuchó con atención, serio, mientras Rhea le hablaba de la vida que había dejado atrás. Su infancia en Boston, los fracasos en los negocios de su padre, la enfermedad que se llevó a sus padres con pocas semanas de diferencia, y la decisión desesperada que la empujó a irse al oeste, hacia unos parientes a los que apenas conocía. ¿Y tú?, preguntó al fin, dándose cuenta de que llevaba rato hablando solo de sí misma. ¿Cómo acabaste en estos montes, justo en el momento preciso para salvarme la vida? El rostro de Kate se endureció un poco. Trampeo por aquí en invierno, explicó. Estaba revisando mis trampas cuando escuché a The Night Rand Pack. Se quedó callado un segundo y añadió en voz más baja. No es la primera vez que los veo derribar a una persona. No iba a quedarme mirando otra vez, no si podía evitarlo. Rhea sintió que había más historia detrás de esas palabras, pero el cansancio la vencía. El calor del fuego, la comida en el estómago y toda la tensión acumulada se unieron contra sus párpados, que pesaban cada vez más. Kate notó que se le cerraban los ojos. «Toma la cama», dijo, poniéndose de pie para recoger los platos. «Yo dormiré junto al fuego». «No podría», protestó ella, en automático. «Claro que puedes, y lo vas a hacer», la interrumpió, sin dejar espacio a discusión. «Ya has pasado bastante por hoy como para que encima tengas que dormir en el suelo». Demasiado exhausta para insistir, Rhea se levantó y se acercó a la cama angosta. Las sábanas, aunque gastadas, estaban limpias y olían ligeramente a pino. Se tumbó y tiró de la colcha gruesa que se calentaba con el calor del hogar. Kate la observó desde la penumbra, el rostro difícil de leer a la luz del fuego. «Duerma bien, señorita Lockridge». «Rhea», lo corrigió ella en un susurro. «Si voy a llamarle Kate, entonces usted debe llamarme Rhea». Una sombra de sonrisa le cruzó la boca. «Duerme bien, Rhea». Mientras se dejaba llevar por el sueño, Rhea lo oyó moverse por la cabaña, acomodando el fuego y extendiendo un bedrol cerca de la chimenea. Su último pensamiento consciente fue que, en teoría, debería estar aterrada, sola con un desconocido, en mitad del desierto nevado. Sin embargo, por primera vez en meses, se sentía a salvo. La mañana trajo claridad y problemas nuevos. Rhea despertó con el sonido de Kate moviéndose por la cabaña, preparándolo todo para el desayuno. Afuera, el sol hacía brillar la nieve recién caída, pero el viento seguía aullando y empujaba más copos contra las ventanas. «La tormenta no afloja», comentó Kate, al notar que ella estaba despierta. «Hoy nos quedamos aquí». Rhea se incorporó despacio, alisando el vestido prestado. «La diligencia», dijo en voz baja. «Iban otros pasajeros y el conductor. ¿No deberíamos intentar buscarlos?» Kate dejó un plato con pan de maíz y tocino sobre la mesa. «Ya lo pensé», respondió. «Si el tiempo se abre a mediodía, saldré a ver qué encuentro». Su expresión se ensombreció. «Pero si no encontraron refugio anoche». No hacía falta que terminara la frase. Rhea ya había sentido en su propia piel lo mortal que podía ser aquel frío. «Ven a comer», añadió él, cambiando de tema. «El día no se va a esperar». Durante el desayuno, Kate le explicó, sin adornos, cómo estaban las cosas. «El agua la saco del arroyo que hay detrás, aunque ahora tenemos nieve derretida para unos días», dijo. «La letrina está detrás de la cabaña. Tenemos buena reserva de leña y la comida es sencilla, pero alcanza». «Puedo ayudar», dijo Rhea. «Me crié en la ciudad, sí, pero no soy inútil del todo». Esa media sonrisa volvió a asomar.
Nunca pensé que lo fueras. No muchas mujeres de ciudad habrían llegado tan lejos con The Winter Howlborn pisándoles los talones. El comentario la calentó por dentro más que el café. Aún así, no quiero ser una carga, insistió. Sé cocinar, limpiar, lo que haga falta. Kate la observó un momento, como midiendo sus palabras, y luego asintió. Se agradece. Por aquí, la gente aprende a arrimar el hombro. O no dura mucho. El día fue tomando forma alrededor de esas tareas necesarias. Kate entró más leña, revisó al caballo y aseguró el establo, mientras Rhea ordenaba la cabaña y hacía recuento de todo lo que tenían almacenado. Alrededor del mediodía, el viento amainó lo suficiente para que Kate se decidiera a salir en busca de la diligencia. «Quédate dentro», le indicó, revisando su rifle antes de abrir la puerta. «Atranca bien cuando salga. Cuando vuelva, llamaré 3 veces, haré una pausa y luego 2 golpes más». Rhea asintió, con un nudo en la garganta ante la idea de quedarse sola. «Ten cuidado», pidió. Una suavidad inesperada le cruzó la mirada. «Siempre lo tengo. Volveré antes de que oscurezca». Cumplió su palabra. Regresó cuando la luz de la tarde empezaba a desvanecerse. Su expresión se lo dijo todo antes de que abriera la boca. «Encontré la diligencia», anunció, sacudiéndose la nieve de las botas. No había rastro de los pasajeros ni de Creighton Holt. Hizo una pausa. Luego levantó algo que traía en la mano. «Pero encontré esto». Él levantó un pequeño bolso de viaje, con una etiqueta que llevaba su nombre. Rhea lo tomó con un suspiro de alivio. «Mis cosas. Pensé que se habían perdido». Al abrirlo encontró su ropa, algunos objetos personales, y cuidadosamente guardados, una fotografía de sus padres y su libro de poemas favorito. Kate, quitándose el abrigo, añadió: «La diligencia no estaba tan lejos de donde te hallé. Seguí las huellas rumbo al oeste, hacia Sweetwater». Comentó que, por los rastros, parecía que los demás pasajeros, The Trailboarders, habían logrado escapar y se dirigieron hacia el pueblo o algún rancho antes de que la tormenta empeorara. Rhea sintió que una ola de alivio le aflojaba el pecho. «Gracias por comprobarlo», murmuró. Kate asintió y fue hacia la estufa donde hervía el guiso que ella había preparado. «Huele bien», dijo al destapar la olla. «Es una receta de mi madre, aunque tuve que improvisar con lo que encontré», respondió Rhea. «Acá afuera improvisar es parte de la vida», replicó él sirviéndose un cuenco. Tras probarlo, arqueó las cejas con sorpresa. «Pero esto es mucho mejor que solo improvisar». Comieron en silencio, acompañados únicamente por el viento que aullaba afuera, haciendo que el calor de la cabaña pareciera aún más acogedor. Después de recoger los platos, Rhea se sorprendió mirando las pocas pertenencias de Kate. Unos libros gastados, una figura tallada de un caballo, y una fotografía antigua mostrando a un Kate más joven, junto a una mujer con los mismos ojos azules intensos. «¿Tu hermana?», preguntó. Kate asintió, y una sombra cruzó su rostro. «Vaya, tenía 22 cuando murió». «Lo siento», dijo Rhea con suavidad. Ella temió haber tocado un recuerdo demasiado doloroso, pero él finalmente suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Tifoidea. Golpeó Sweetwater fuerte ese verano. Se llevó a 1/3 del pueblo, incluida ella». Miró hacia otro lado. «Yo estaba en un arreo de ganado. Cuando regresé, ya no estaba». El dolor en su voz seguía siendo reciente pese a los años. Guiada por un impulso, Rhea rozó su brazo. Seguro era alguien muy especial. «Lo era», respondió él mirándola. Valiente, terca como una mula, siempre defendiendo lo que consideraba justo. «Creo que te habría caído bien». Un calor inesperado recorrió a Rhea, y yo habría querido conocerla. El momento se alargó entre ellos, cargado de algo que ninguno nombró. Kate se aclaró la garganta y fue a buscar más leña. «Hay que reforzar el fuego. La noche va a ser dura».
Cayó la oscuridad y terminaron sentados frente al hogar, mientras el viento cantaba triste a través de las rendijas. Para sorpresa de Rhea, Cade resultó ser un hombre culto y observador, comentando los libros que ella mencionaba con cierta profundidad. Cuando ella expresó su asombro, él sonrió con ironía. Que uno viva entre montes no significa que la cabeza tenga que estar vacía. Explicó que su hermana Vanya era maestra en Sweetwater y siempre le llevaba libros para que pudieran platicar sobre ellos. «Supongo que se me quedó la costumbre», dijo con nostalgia. «Mi padre era igual», contó Rhea. Aunque las cuentas estuvieran mal y casi no hubiera comida, de algún modo siempre había dinero para un libro. Kate la miró con comprensión. «Era un hombre sabio, por lo que dices». «Lo era», respondió ella sintiendo que las lágrimas amenazaban. «Extraño a los dos». Kate murmuró. «El duelo es un camino raro. Va y vuelve cuando menos lo esperas». Ella asintió, sorprendida de lo certera que era esa frase. «A veces estoy bien, y de repente oigo una risa parecida a la de mi padre, o huelo algo que usaba mi madre, y se siente como si hubiera pasado ayer. Con el tiempo. No es que duela menos», dijo él removiendo el fuego. «Solo que recordar deja de quemar tanto». Hablaron hasta entrada la noche, cómodos en la cercanía y en los silencios compartidos. Cuando Rhea se acostó, lo último que vio fue la silueta de Cade iluminada por el fuego. Y se sorprendió pensando en lo rápido que un desconocido había dejado de serlo. A la mañana siguiente, un cielo despejado convirtió la nieve en un mar brillante. Cade anunció que, si el clima seguía así, podrían partir hacia el Flying F al día siguiente. «Tenemos que alistarnos. Será un viaje largo», comentó durante el desayuno. Rhea sintió una mezcla extraña. Alivio por continuar su camino, pero también una punzada de tristeza al pensar en dejar la cabaña y a su habitante. Pasaron el día preparando todo. Kate revisó el equipo del caballo. Rhea organizó provisiones. Sin hablarlo, ambos comenzaron a ordenar la cabaña, como si quisieran despedirse dejándolo impecable. Por la tarde, él la llevó afuera para enseñarle a usar unas raquetas de nieve que había fabricado. «Son para mañana, si es que llegamos a necesitarlas». Rhea dio los primeros pasos, torpes pero divertidos, y soltó una risa. «Parezco un pato». «Un pato elegante», bromeó él, mirándola con un brillo cálido. Las comisuras de los ojos de Kate se arrugaron con una chispa divertida mientras la observaba. El comentario inesperado hizo que Rhea perdiera el equilibrio por un segundo, agitando los brazos como si buscara aire. Kate la sujetó antes de que cayera, sus manos firmes rodeando su cintura. Por un instante suspendido, quedaron tan cerca que Rhea sintió como su propio corazón se salía del compás. Él fue quien se apartó primero, aclarando la garganta. «Ya casi lo dominas», murmuró, la voz más ronca de lo normal. El resto de la lección transcurrió sin tropiezos, pero había algo distinto entre ellos, algo que ninguno se atrevía todavía a poner en palabras. Esa noche, la última en la cabaña, tenía un peso extraño, lleno de conversaciones que no se animaban a salir. Cenaron lo que habían preparado juntos, hablando solo de cosas prácticas. ¿A qué hora partirían al amanecer? ¿Qué ruta seguir? ¿Cuánto podría durar el viaje? Fue frente al fuego, cuando el silencio nocturno empezó a envolverlos, que Rhea reunió valor para preguntar: «¿Y qué harás cuando me dejes en el rancho de mi tío?» Kate levantó la vista de la pieza de madera que estaba tallando. «Volveré acá, revisar mis trampas, lo de siempre». «¿Solo?», se le escapó a Rhea antes de pensarlo. Las manos de él se detuvieron. «Desde que Vanya murió ha sido así. Me acostumbré». Rhea estudió el perfil de aquel hombre que había hecho de la soledad una forma de vida. «¿Nunca te sientes solo?» «No dije que me guste», respondió después de una pausa. «Solo que me queda». «No te creo», dijo ella con suavidad. Los ojos azules de Kate la buscaron, más vulnerables que nunca. «¿Y tú?».
¿El rancho de Orrin Blackstone será suficiente después de Boston? No lo sé, admitió. Pero estoy aprendiendo que un lugar vale menos que la compañía que encuentras en él. La implicación quedó suspendida en el aire. Kate dejó a un lado la figura que estaba tallando, su expresión seria. ¿Rhea? Lo que fuera a decir murió en sus labios cuando un aullido largo y sombrío se coló desde la oscuridad exterior. Kate se levantó de inmediato, rifle en mano. ¿Los lobos?, preguntó Rhea poniéndose en pie. Él se acercó a la ventana y miró hacia la noche. Han vuelto. Seguramente los mismos. Se giró hacia ella, el gesto endurecido. Te recuerdan. Los lobos no olvidan cuando una presa se les escapa. Pero aquí estamos seguros, ¿no? Lo suficiente, dijo él sin bajar la guardia. No atacarán la cabaña mientras esté yo, pero mañana seguirán nuestro rastro. El frío que sintió Rhea no tuvo nada que ver con el clima. ¿Qué haremos? Salimos con la primera luz, y rápido. No nos seguirán hasta el rancho. Dejó el rifle al alcance de su mano y añadió: Intenta dormir. Mañana será duro. Pero Rhea apenas pudo cerrar los ojos. Los aullidos resonaban en la noche, y ella observaba la silueta de Kate junto al fuego, sintiéndose extrañamente protegida, y preguntándose cómo había terminado allí, en esa cabaña, al lado de ese hombre. Al amanecer, todo era tensión contenida. Tomaron un desayuno rápido, y luego Rhea se puso su propia ropa, ya seca gracias al fuego. Le resultó extraño volver a ella después de los días usando las prendas de Vanya Blackthorne. ¿Lista?, preguntó Kate, sosteniendo su abrigo. Ella asintió, sintiendo su toque en los hombros. Afuera, el sol temprano hacía brillar la nieve como cristales. No había señales visibles de The Night Rend Pack, pero la mirada alerta de Kate le dijo que no estaban lejos. Ensilló su caballo y ayudó a Rhea a montar. Luego subió detrás de ella. El brazo de él rodeándole la cintura le provocó un nudo cálido y traicionero en el pecho. «Atenta», murmuró Kate mientras avanzaban. «Si oyes algo raro, me lo dices». Cabalgaban en silencio, él siempre vigilando, su cuerpo tenso a su espalda. Los árboles quedaron atrás, dando paso a colinas nevadas y la inmensidad de las montañas. De pronto, al cruzar un prado blanco, Kate detuvo el caballo en seco. «Ahí», dijo en voz baja, señalando unos árboles a la derecha. Entre las sombras se movían figuras grises. «¿Qué hacemos?» «Seguir. Están esperando que bajemos la guardia». Reanudaron la marcha. «El caballo es fuerte, los cansaremos». Pero con el paso de las horas, los lobos se hicieron más audaces. Para el mediodía, Rhea distinguía claramente 5 de ellos, incluido un macho enorme con una franja plateada en el lomo. «Ese es Shadeclaw», murmuró Kate, «al que herí cuando te encontré». «Se le nota el coraje», dijo Rhea, sintiendo su mirada clavada en ella. «Lo está. Los lobos tienen memoria y orgullo». Se detuvieron solo un instante para que el caballo descansara y comieron algo frío. Cada vez que la manada, de Winter Howlborn, se acercaba demasiado, Kate disparaba un tiro al aire. Los animales retrocedían, pero nunca se iban del todo. La tarde llegó y el terreno comenzó a complicarse. Lomas más empinadas, nieve más profunda. El caballo empezó a mostrar cansancio, su paso haciéndose cada vez más pesado, pese a los intentos de Kate por mantenerlo en marcha. «¿Falta mucho?», preguntó Rhea, sintiendo el miedo treparle por la garganta al ver cómo de Winter Howlborn se acercaban de nuevo. «Unas 2 horas. Si el caballo aguanta», respondió Kate con gesto sombrío. «Puede que tengamos que plantar cara antes de llegar». La decisión se les impuso cuando coronaron una loma y el animal tropezó, casi cayendo. Kate logró controlarlo, pero aquel instante de debilidad fue suficiente para que los lobos aceleraran. «¡Corre!», ordenó Kate, ayudando a Rhea a bajar y colocando su pistola en su mano. «Ve hacia esas rocas.
Yo los detengo. No te voy a dejar. No te estoy pidiendo permiso, replicó él, alzando el rifle. Ve, ahora. La mirada decidida de él la obligó a obedecer. Rhea corrió hacia las rocas, la nieve frenando sus pasos, mientras detrás de ella el rifle tronó. Una vez, 2 veces. Un aullido de dolor cortó el aire. Al llegar al peñasco se trepó como pudo y miró atrás. Kate avanzaba hacia ella sin dejar de disparar. 3 lobos yacían en la nieve. Pero el alfa y otro más seguían avanzando, impulsados por hambre y rencor. El lobo plateado, Shadeclaw, saltó como un rayo. Kate disparó, pero el impulso del animal lo derribó. Rodaron juntos. Un torbellino de colmillos y fuerza bruta. Sin pensarlo, Rhea levantó la pistola y tiró. Erró el tiro, pero el estruendo distrajo al animal lo suficiente para que Kate hundiera su cuchillo en el costado del lobo. El alfa gimió y cayó, malherido. El otro lobo titubeó, dividido entre el hambre y el instinto de supervivencia. Kate logró ponerse en pie, tambaleándose, la sangre marcando la nieve donde The Night Rent Pack lo había alcanzado. «Kate», gritó Rhea bajando como pudo. «Aléjate», advirtió él con el rifle levantado, aunque apenas podía sostenerlo. El último lobo eligió ese momento para lanzarse, no hacia él, sino hacia Rhea. Ella disparó de nuevo, fallando por los nervios. El animal ya casi la alcanzaba cuando el rifle de Kate sonó una última vez. El lobo cayó a pocos pasos de ella, resbalando sobre la nieve teñida de rojo. La quietud regresó de golpe. Kate bajó el arma, tambaleándose. «¿Estás herida?», preguntó con voz áspera. Rhea negó corriendo hacia él. «Tu brazo...» «Es solo un rasguño», murmuró, aunque la sangre empapaba su manga. «Tenemos que irnos. Donde hay una manada puede haber más». El caballo, por suerte, no había huido. Kate se vendó el brazo con un trozo de camisa y ayudó a Rhea a montar. Cuando él subió detrás, ella sintió que su fuerza no era la misma. Una hora después, su cabeza cayó contra el hombro de Rhea. «No te duermas», le pidió ella con urgencia. «Háblame, Kate». «¿De qué?», murmuró la voz débil. «De lo que sea. De tu vida antes de venir al oeste». Eso pareció despertarlo un poco. «Pensilvania, tierra de carbón», murmuró. «Mi padre murió en las minas. Black Lung. Mi madre se volvió a casar. Red Volterran no nos trataba bien. A los 16 me fui. Llevé a Vanya conmigo. Cruzamos el país trabajando». La voz se le quebraba. Rhea sintió su peso hundirse más en su espalda y lo sacudió con suavidad. «Quédate conmigo, Kate. Ya casi llegamos». «Me gusta». «¿Cómo dices mi nombre?», susurró él, casi inaudible. Ella tomó las riendas y apuró al caballo, rogando estar en el rumbo correcto. Cuando el sol empezó a caer, pintando las colinas de dorado y rosa, Rhea vio una columna fina de humo a lo lejos. «Kate, mira, humo. Creo que es una chimenea». Él se movió apenas. «Flying F», murmuró. «Lo logramos». Las lágrimas le ardieron a Rhea. «Solo un poco más. Quédate conmigo». Las edificaciones del rancho surgieron en la penumbra. La casa grande, los establos, los corrales. Unos hombres salieron apresurados al verlos llegar. «¡Ayuda!», gritó Rhea. «Por favor, está herido». Un hombre alto, de cabello blanco, se adelantó. Su rostro curtido se llenó de sorpresa. «Thornhart. ¿Pero qué diantres?». Rhea reconoció algo familiar en él. «¿Eres Orrin Blackstone?», preguntó ella con un hilo de voz. Él la miró, pasmado. «Rhea, Dios mío, todos pensamos que habías muerto en la tormenta». «Lo habría hecho», dijo Kate, su voz un poco más firme. «Los lobos». La comprensión se dibujó en el rostro de Orrin. «Métanlos adentro, ahora, y manden por Doc Bramwell».
Las siguientes horas fueron un torbellino. A Kate lo llevaron a una habitación de huéspedes, donde Selma Blackstone y Maren Bramwell empezaron a limpiar y vendar sus heridas con manos expertas. El médico del pueblo llegó ya entrada la noche, y después de revisar a Kate, dictaminó que su estado era delicado, aunque no de riesgo mortal. Perdió mucha sangre, pero el frío ayudó a frenarla, explicó Doc Bramwell, mientras Rhea esperaba con el corazón encogido. Necesita calor y reposo. Con cuidados, saldrá adelante. Solo entonces Rhea permitió que la llevaran hasta la habitación que Selma había preparado para ella días antes. Una cama limpia y un cuarto tibio deberían haberle traído alivio. Pero no logró descansar. Cada pensamiento volvía al hombre que, sin deberle nada, había arriesgado la vida por ella 2 veces. Cuando amaneció, la inquietud la hizo levantarse antes que nadie. Se vistió con las ropas que Selma le dejó y se dirigió al cuarto de Kate. Lo encontró despierto, recargado en varias almohadas. Su rostro, normalmente tostado por el sol, estaba pálido, pero sus ojos azules seguían brillando. «Te ves mejor», dijo ella desde la puerta. Una sonrisa leve asomó en él. «Me siento mejor». La observó de pies a cabeza, fijándose en su vestido limpio y el cabello recogido con cuidado. «Pareces parte de este lugar», murmuró, con un tono que le apretó el pecho. «Solo vine a ver si necesitabas algo». «Estoy bien atendido», aseguró él, mirando las vendas bajo la camisa que Selma le había prestado. «Tu tía política es un torbellino. Me recuerda a mi madre. La mía también era así», confesó Rhea, acercándose para sentarse junto a la cama. Tierna, pero no aceptaba un no por respuesta. «Ya lo noté», replicó él con una sonrisa cansada. El silencio que siguió estuvo cargado de las cosas que habían vivido juntos y de todo lo que todavía no habían dicho. Al final, Rhea tomó aire. «¿Cuándo piensas volver a tu cabaña?» «Doc dice que necesitaré una semana antes de poder viajar», respondió Kate, mirando por la ventana hacia el patio nevado. «Tu tío, Orrin Blackstone, me ofreció quedarme hasta entonces». «¿Y después?» La mirada de Kate volvió a su rostro, profunda, imposible de descifrar. «Después, volveré a mi vida. ¿Y tú? A la tuya». Las palabras le dolieron más de lo que esperaba. «Entiendo», dijo ella poniéndose de pie. «Te dejo descansar». «Rhea», la llamó él antes de que cruzara la puerta. Ella se volvió. Kate pareció buscar las palabras correctas. Al final solo dijo, «Gracias por traerme hasta aquí». No era lo que ella había deseado escuchar, pero asintió. «Descansa, Kate». Los días siguientes tomaron un ritmo nuevo. Rhea se adaptó poco a poco a la vida del rancho. Orrin Blackstone resultó ser tal como su padre lo describía, firme, justo y con un humor seco que la hacía pensar en Eldrick Lockridge. Selma Blackstone, en cambio, fue una sorpresa maravillosa. Una mujer nacida en Boston que había convertido el desierto nevado en un hogar cálido y lleno de vida. Rhea pasaba las mañanas con Selma, ayudándole en la cocina o aprendiendo tareas del rancho. Por las tardes acompañaba a Orrin en recorridos cuando el clima lo permitía. Pero su mente regresaba una y otra vez al cuarto de Kate, donde él se recuperaba más rápido de lo que Doc Bramwell había previsto. Cada noche lo visitaba con un libro en la mano. Hablaban de literatura, de cómo llevar un rancho, de los recuerdos de su infancia en Boston. Ambos esquivaban cualquier tema sobre el futuro o sobre ese lazo extraño que había surgido entre ellos en la cabaña. Hasta que Orrin habló. Una noche, lo encontró sentándose frente a ella en el salón. «Ese Thornhart», comenzó sin rodeos. «Lo conozco desde hace años. Es buen tipo. Pero nunca lo he visto hablar tanto como desde que tú llegaste». Rhea dejó a un lado su costura. «Solo pasamos por mucho juntos, tío». «Ajá». Orrin la estudió con atención. «Le importas. ¿Y tú? Tú también sientes algo». Rhea se sonrojó. «Apenas lo conozco».
El corazón no siempre necesita tiempo para decidir, dijo Orrin, sorprendiéndola por su franqueza. Selma y yo nos conocimos 3 semanas antes de casarnos. Y aquí seguimos, 30 años después. Ella bajó la mirada. No importa. Él volverá a su cabaña, y yo me quedaré aquí. Ese era el plan. Los planes cambian, Rhea, dijo Orrin al levantarse. El oeste enseña eso muy rápido. Solo, piénsalo. Sus palabras la dejaron inquieta. Esa noche, sin poder dormir, Rhea salió al porche envuelta en un chal. El aire frío le quemó los pulmones, pero la vista del cielo lleno de estrellas la calmó. Tampoco pudiste dormir, ¿verdad? La voz de Kate emergió de la sombra. Ella se giró y lo vio recargado en una columna, vestido con ropa prestada, el brazo en cabestrillo. No deberías estar levantado, lo reprendió. Me estaba volviendo loco ahí adentro, admitió él, acercándose para apoyarse a su lado en la baranda. La voz de Kate Thornhart rompió el silencio helado del porche. El médico dice que voy mejorando. Me alegra oírlo, respondió Rhea Lockridge, sintiéndose demasiado consciente de lo cerca que estaban. Durante un rato ninguno de los dos habló. Solo el aullido lejano de un coyote y el crujido de la madera vieja de la casa acompañaban la noche. Al fin, Kate volvió a hablar. Tu tío me contó que te quedarás en el rancho. Dice que piensa darte la sección este algún día. No, me lo mencionó, confirmó ella. Es un gesto enorme de su parte. Es buena tierra, admitió él. Podrías formar una vida completa aquí. El tono de su voz hizo que Rhea lo mirara. ¿Y tú? ¿Piensas vivir en esa cabaña para siempre? La pregunta cayó entre ambos con un peso que ninguno había querido nombrar. Kate la miró fijamente, como si buscara algo esencial en su rostro. Nunca fue mi intención. Un hombre no construye una cabaña de ese tamaño solo para vivir ahí en soledad. A Rhea se le apretó el pecho con esa insinuación silenciosa. Entonces, la mano buena de Kate subió despacio hasta su mejilla, rozándola con una ternura que le cortó el aliento. Estaba esperando algo, sin saber qué era, hasta que una mujer apareció en mis bosques con una manada detrás. Rhea sintió que el aire se le escapaba. Kate. No soy hombre de palabras bonitas, murmuró él, la voz áspera por la emoción contenida. Pero estos días, pensando que podía perderte antes de tener una oportunidad real, me hicieron entender que no puedo dejar pasar lo que siento. Ella colocó su mano sobre la de él, inclinando el rostro hacia su palma caliente. Yo siento lo mismo, confesó en un susurro. No hace falta que tenga lógica, dijo Kate con una sonrisa suave. Lo que importa es que es verdadero. ¿Y ahora qué pasa? Kate la atrajo despacio hacia sí. Ahora, te pido permiso para cortejarte como corresponde, con el visto bueno de tu tío. ¿Y después? Preguntó ella, con sus manos descansando sobre su pecho. Después, si tú me aceptas, convertiré esa cabaña en un hogar. Nuestro hogar. La sencillez de esas palabras la conmovió más que cualquier poema. Me gustaría muchísimo, respondió ella casi sin voz. La sonrisa de Kate se transformó en algo cálido y profundo. Con extrema suavidad, inclinó el rostro y la besó, sellando una promesa que no necesitaba explicarse. Cuando se apartaron, Rhea apoyó la frente en su pecho, escuchando el firme latir de su corazón. Los lobos, recordó de pronto, ¿serán un problema cerca de tu cabaña? De nuestra cabaña, corrigió él, abrazándola con más fuerza. Y no, esa manada ya no volverá, y si otra aparece, la enfrentaremos juntos. Besó su cabello con una dulzura que la dejó temblando. Hay cosas que valen la pelea. Bajo el cielo enorme de Texas, con un futuro que jamás imaginó y un hombre que había entrado a su vida como un rayo en la tormenta, Rhea comprendió que no solo había encontrado refugio, había encontrado hogar,
La primavera llegó a Sweetwater como una explosión de color. Flores silvestres, pastos nuevos, terneros recién nacidos. El Flying F Ranch estaba lleno de movimiento, pero ese día todo trabajo se dejó a un lado para celebrar. En su habitación, Rhea se miraba en un pequeño espejo, mientras Selma Blackstone ajustaba el velo sencillo que le caía sobre el cabello. El vestido, enviado desde Dallas, era modesto comparado con los que solía ver en Boston, pero sus líneas limpias y elegantes parecían hechas para ella. «Estás preciosa», declaró Selma retrocediendo para admirarla. «Kate Thornhart quedará sin habla». Rhea tocó el relicario de plata de su madre, el único tesoro que había traído del este. «Sigo sin creer que este día haya llegado». Había sido un cortejo como debía ser. Visitas constantes, paseos vigilados por las tierras del rancho, largas pláticas frente al fuego que revelaron partes de ambos que jamás habían compartido con nadie. Orrin Blackstone había dado su bendición sin reservas, viendo en Cade un hombre honesto, trabajador y firme en sus afectos. El compromiso se anunció en febrero. La boda, planeada para inicios de abril, permitiría a los invitados viajar sin los contratiempos del invierno. Un golpecito en la puerta anunció la llegada de Orrin. Entró con paso seguro, pero la emoción le suavizaba los rasgos. Edward estaría orgulloso, dijo nombrando al padre de Rhea. Los dos lo estarían. Las lágrimas amenazaron con arruinar el trabajo de Selma y Rhea. Respiró hondo para contenerlas. Gracias, tío, por darme un hogar y por recibir a Kate como lo hiciste. Tú devolviste vida a este lugar, murmuró él, ofreciéndole su brazo. Y Thornhart siempre fue buen tipo. Solo necesitaba la razón correcta para demostrarlo. La palmeó con afecto. Andando. Ese muchacho parece a punto de saltar por la ventana de los nervios. La ceremonia se realizó en el salón principal del Flying F, adornado con flores de primavera bajo la mirada orgullosa de Selma. El predicador local ofició la boda, rodeados de rancheros y algunos Dust Haven folk que habían llegado desde Sweetwater. Pero Rhea solo vio a Kate, de pie, impecable en un traje nuevo, con esos ojos azules clavados en ella como si el mundo entero no existiera. Los votos fueron sencillos, pero dichas con un sentimiento tan profundo, que hasta los vaqueros más rudos se limpiaron los ojos disimuladamente. Cuando el predicador los declaró marido y mujer, el beso de Kate la envolvió con una mezcla perfecta de promesa y pasión, provocando vítores y silbidos festivos entre los presentes. La celebración que siguió duró hasta bien. La fiesta se alargó hasta bien entrada la noche, con comida abundante, música, baile y una alegría sincera como la que Rhea nunca había sentido en todos sus años entre la sociedad elegante de Boston. Cuando la oscuridad cubrió por completo el cielo, salió otra vez al porche buscando un respiro de calma junto a su recién estrenado esposo. ¿Feliz?, preguntó Kate Thornhart, rodeándola por la cintura mientras miraban las estrellas. Completamente, aseguró Rhea, apoyándose en él, aunque un poquito nerviosa por mañana. Al día siguiente viajarían a la cabaña de Kate, su cabaña ahora, donde empezarían de verdad su vida juntos. En las últimas semanas, Kate y algunos vaqueros del Flying F la habían ampliado, agregando un dormitorio separado y una cocina más grande, justo como ella había pedido. ¿Nerviosa por el viaje o por lo que viene después?, preguntó él, con un dejo de burla suave. Rhea sintió las mejillas arderle. Tal vez por las dos cosas, admitió. Habían sido muy cuidadosos durante el noviazgo, respetando las formas y su reputación, y también deseando iniciar el matrimonio con la bendición del rancho y de los Dust Haven folk. Kate la giró en sus brazos hasta que quedaron frente a frente, la expresión seria. Tenemos toda una vida por delante, Rhea. No hay prisa para ninguna parte de ella. La ternura de su voz hizo que el último resto de inquietud se deshiciera dentro de ella. Te amo, dijo simplemente.
Las palabras aún eran nuevas, dulces, como si brillaran en el aire al salir de sus labios. «Y yo a ti», respondió él, sin dudar. «Más de lo que alguna vez pensé que podía amar a alguien». El beso que compartieron habló del camino que les esperaba, un viaje que harían juntos, sin importar las alegrías o pruebas que el futuro trajera. La cabaña se veía distinta bajo la luz de primavera que bajo el puño de hierro del invierno. Más pequeña, quizá, pero mucho más acogedora con su nueva capa de cal blanca y la ampliación perfectamente visible a un lado. Cuando Kate ayudó a Rhea a bajar del caballo, ella se tomó un momento para mirar alrededor. El bosque estaba vivo, lleno de trinos y brotes verdes. «Es preciosa», dijo girando sobre sí misma. «Antes no alcancé a apreciarla». «Es increíble cómo cambia todo cuando no te persigue una manada de The Night Wren Pack», comentó Kate con ironía suave mientras descargaba los bultos. Rhea soltó una carcajada clara en el aire limpio. «Es cierto. Y aún así, no puedo arrepentirme de cómo llegué aquí». Kate se detuvo un instante, la mirada encendida al encontrarse con la de ella. «Ni yo», dijo con sencillez. Insistió en cargarla en brazos al cruzar el umbral, una tradición del este que había aprendido de Selma Blackstone. Por dentro, la cabaña ya no era el refugio de un hombre solitario, sino un hogar en toda regla. La habitación principal convertida en sala de estar, y a los lados, el nuevo dormitorio y la cocina espaciosa. Nuevas cortinas adornaban las ventanas. Sobre la mesa, un ramo de flores silvestres en un jarrón de barro vidriado, que Rhea no recordaba haber visto antes. «Toque de Selma», explicó Kate, dejándola con cuidado en el suelo. «Ella y unas cuantas de The Lantern Widows vinieron la semana pasada mientras yo ayudaba a tu tío con el herrado. Dijeron que una casa necesita mano de mujer antes de que llegue la novia». Conmovida, Rhea empezó a recorrer el lugar que ahora sería suyo también. Encontró detalles por todas partes. Sábanas con sus iniciales bordadas, una repisa con libros escogidos pensando en ella, una mecedora colocada justo al lado del hogar, en el rincón donde la luz del fuego caería perfecta para leer o bordar. «Es perfecto», declaró con los ojos llenos de luz. «Casi», corrigió Kate con una sonrisa misteriosa. «Falta algo». Tomándola de la mano, la llevó al dormitorio, donde una colcha grande cubría la cama nueva. Rhea la reconoció al instante. El diseño de gansos volando, que Vanya Blackthorne había empezado antes de morir, ahora terminado por las mujeres de Sweetwater como regalo de boda. «Oh, Kate», susurró, acariciando las puntadas con cuidado. «Significa muchísimo para mí». «Fue idea de Selma», dijo él, la voz un poco quebrada. «Dijo que Vanya querría que su trabajo nos calentara las noches y que estaría orgullosa de llamarte hermana». Las lágrimas le nublaron la vista a Rhea. «Yo también me habría sentido honrada de llamarla así», murmuró. Kate la rodeó con los brazos, y ella se dejó envolver en esa fuerza que había aprendido a reconocer como refugio. «Este es nuestro comienzo», dijo él entre su cabello. «Todo lo que vivimos antes, las pérdidas, las heridas, nos trajeron hasta aquí, nos trajeron uno al otro». Rhea sintió la verdad de esas palabras anidarse profundo en su pecho. Ambos conocían el dolor, ambos habían aprendido a sobrevivir solos, pero ahora, en aquella cabaña que antes había sido solo el escondite de un hombre, iban a construir algo nuevo. «Nuestro comienzo», repitió ella, levantando el rostro hacia el suyo. El beso que siguió no fue para el mundo, ni para el predicador, ni para la familia, sino solo para ellos, lento, dulce, sin prisas. Un sello íntimo sobre las promesas que ya habían hecho ante Dios y ante los hombres. Cuando el crepúsculo se asentó sobre el bosque y las primeras estrellas asomaron en el cielo azul profundo, Rhea y Kate comenzaron su vida de casados con un gesto sencillo. Cocinar juntos en su cocina nueva, hablando, riendo,
moviéndose uno alrededor del otro con la naturalidad de quienes han encontrado no solo pasión, sino compañía verdadera. Más tarde, acostados bajo la colcha de baña, las manos cuidadosas de Kate y sus palabras suaves le mostraron a Rhea un lado del amor que solo había imaginado en sueños. Cada caricia sonaba a promesa. Cada murmullo era un voto repetido en secreto. En la calma que vino después, arropada en los brazos de su marido, con los sonidos del bosque como canción de cuna, Rhea pensó en el camino extraño que la había traído hasta allí. Desde los salones cuidados de Boston hasta la libertad salvaje de la frontera texana, desde la orfandad y la pérdida hasta el milagro de pertenecer a alguien y a un lugar. ¿En qué piensas?, murmuró Kate, dibujando círculos perezosos sobre su hombro desnudo. En que a veces los viajes más largos nos dejan justo donde teníamos que estar, respondió ella, besando su pecho, justo encima del corazón. Y en que no cambiaría ni un solo paso del camino que me trajo contigo. ¿Ni siquiera los lobos?, bromeó Kate Thornhart, con un destello pícaro en la voz. Rhea sonrió contra su piel cálida. Ni siquiera los lobos, confirmó con suavidad. Aunque no me molestaría no volver a toparme con otro jamás. Yo te cuidaré, prometió él, apretándola un poco más fuerte entre sus brazos. Siempre. Cuando el sueño por fin los envolvió, acurrucados bajo la colcha que guardaba historias de dolor y de esperanza, Rhea Lockridge supo, con una certeza serena, que había encontrado algo más que refugio en el abrazo de Kate. Había encontrado el hogar que su alma buscó durante toda su vida. Las estaciones fueron marcando el paso del tiempo, guiadas por el ritmo de la naturaleza más que por el calendario de la sociedad elegante que Rhea había dejado atrás. Ella se adaptó a la vida en la cabaña con una determinación que a veces ni ella misma comprendía. Aprendió a cocinar con estufa de leña, a conservar lo que la tierra daba en verano para el hambre del invierno, y a descubrir belleza en la vida sencilla que compartían. Kate observaba aquella transformación con orgullo y un toque de asombro, especialmente cuando Rhea insistió en aprender a montar bien, a cazar, a valerse por sí misma. Después de su primera salida exitosa, con un par de conejos colgando de la mano, declaró: «Nunca más quiero sentirme indefensa en estos bosques». Kate asentía viéndola crecer. Mientras él se ocupaba de sus trampas y de la caza, Rhea mantenía el hogar, y empezó un pequeño huerto que pronto despertó envidia entre los colonos vecinos. A menudo cabalgaban hasta el Flying F, ayudando en las temporadas importantes y manteniendo el lazo familiar que ya formaba parte esencial de su vida. El verano llegó con calor y sequía, pero también con noches apacibles en el porche que Kate había construido, donde se sentaban a ver luciérnagas encenderse sobre el prado, mientras hablaban de sueños y planes. Fue en una de esas tardes tranquilas, casi un año después de la boda, cuando Rhea compartió la noticia que llevaba guardando varias semanas. Tomó la mano de Kate y la posó sobre su vientre a un plano. «Creo que tendremos que hacer espacio para una cuna». El asombro que cruzó el rostro de Kate fue algo que Rhea supo que jamás olvidaría. «Un bebé», susurró, como si temiera romper el milagro con un tono demasiado alto. Rhea asintió, los ojos brillando igual que los de él. «El doctor Bramwell lo confirmó ayer cuando estuvimos en el pueblo. Cree que para enero, quizá inicios de febrero». Kate la abrazó con fuerza, sobrepasado por la emoción. «Nunca pensé», empezó, pero la voz se le quebró. «Lo sé», murmuró Rhea, comprendiendo esa mezcla de alegría, miedo y la sombra de viejas pérdidas. «Pero lo enfrentaremos juntos, como siempre». Los meses siguientes trajeron más cambios. Kate construyó un pequeño cuarto junto al dormitorio, y él mismo fabricó muebles para el bebé. Primero la cuna, luego un baúl para la ropita, y finalmente un caballito de madera que hizo reír a Rhea cuando lo vio. «¿No es un poco optimista esto?», bromeó ella, acariciando la madera pulida. «Faltan años para que pueda usarlo». «Me gusta pensar a futuro», respondió Kate, confiado y tierno. «Además,
Tengo el presentimiento de que este pequeñito será rápido para crecer. ¿Pequeñito? ¿Tan seguro de que es niño? Cade encogió los hombros, medio sonriente. Solo una corazonada. Mientras su vientre crecía, Rhea descubría una fuerza nueva en sí misma. Aunque se cansaba más pronto, seguía ocupándose de lo necesario, aceptando la ayuda de Cade y las visitas de Selma con gratitud. En diciembre cayó la primera nevada, transformando el paisaje en el mismo cristal blanco que había unido sus caminos. Rhea se quedó admirando la escena desde la ventana, con una mano sobre el vientre donde el bebé se movía con energía. «Hoy está inquieto», comentó Cade desde atrás, cubriendo las manos de ella con las suyas. «Igual que su padre», respondió Rhea sonriendo. «Siempre en movimiento». «O igual que su madre», rió él. «No creas que no noto que tú tampoco puedes quedarte quieta». Aquella discusión sobre el sexo del bebé se había vuelto un juego entre ellos, una broma amorosa para endulzar la espera. Cuando se acercaba la Navidad, Orrin Blackstone y Selma Blackstone insistieron en que viajaran al rancho para pasar las fiestas. «El clima está estable, y quizás sea tu última oportunidad de viajar antes del nacimiento», dijo Selma con sensatez. «Y tenemos regalos demasiado grandes para llevarlos nosotros». Cade dudó, preocupado por el estado de Rhea, pero ella lo tranquilizó. «Estoy fuerte como una yegua, y es solo un día de camino. Faltan semanas para que llegue el bebé». La decisión resultó sabia. Una tormenta feroz cayó 2 días después de su llegada al Flying F, imposibilitando el regreso. «Parece que este bebé nacerá aquí después de todo», comentó Orrin, mirando la nieve amontonarse en la ventana. Rhea intercambió una mirada con Cade y vio el alivio en sus ojos. Aunque nunca lo confesara, ella sabía que él temía que el parto ocurriera en la cabaña, sin ayuda cercana. «Quizás sea lo mejor», suspiró Rhea, apretando su mano. «Aunque me hacía ilusión traerlo al mundo en nuestra propia casa. Nuestro hogar es donde estemos juntos», le recordó Cade, devolviéndole palabras que ella misma le había dicho meses atrás. «La cabaña nos esperará cuando llegue el momento». El año nuevo llegó con la tormenta todavía rugiendo afuera, pero la calidez del rancho hacía que el encierro forzado se sintiera más como un abrazo que como una prisión. Rhea ayudaba a Selma en tareas suaves, mientras Cade colaboraba con Orrin en lo que el clima permitía. Y entonces, en una mañana clara y gélida de mediados de enero, los dolores la despertaron justo antes del amanecer. El parto había comenzado. Selma mandó a llamar al doctor enseguida, pero el bebé, sin embargo, tenía sus propios planes y decidió llegar al mundo con una prisa que nadie esperaba, antes de que Doc Bramwell consiguiera abrirse paso por los caminos enterrados bajo la nieve. «Es un niño», anunció triunfante Selma Blackstone, colocando al pequeño que lloraba con fuerza en los brazos de Rhea cuando todo terminó. «Y bien hecho, fuerte como un potrillo recién nacido». Agotada pero radiante, Rhea Lockridge bajó la mirada hacia aquel rostro diminuto, donde ya se adivinaban rasgos de Cade Thornhart en la forma de la nariz y del mentón. «Es perfecto», susurró, con la voz aún temblorosa. Cade, que se había negado a apartarse de su lado durante el parto, pese a las firmes protestas iniciales de Selma, parecía en shock. La elocuencia que tantas veces la había sorprendido se desvaneció por completo cuando se quedó mirando fijamente a su hijo. «Es tan pequeño», alcanzó a decir al fin. «Pequeño pero bravo», lo tranquilizó Selma, moviéndose con eficacia para ordenar la habitación y al mismo tiempo dejar a la nueva familia un poco de intimidad. «Escucha esos pulmones». Y sí, los gritos del bebé llenaban la casa con una fuerza inesperada para alguien tan diminuto. Rhea lo acomodó instintivamente, encontrando la postura exacta que lo calmaba. «¿Quieres cargarlo?», le preguntó a Cade, alzando la vista. La mezcla de emoción y puro miedo en el rostro de su marido hizo que Rhea sonriera, a pesar del cansancio. Con la ayuda paciente de Selma, Cade
Tomó en brazos al niño envuelto en mantas, sus manos grandes sosteniéndolo con una delicadeza que nadie hubiera esperado de un hombre tan curtido. «Hola, pequeño», murmuró con una suavidad que llenó los ojos de Rhea de lágrimas. En ese tono había algo nuevo, el sonido de un corazón que acababa de hacerse más grande de lo que él mismo creía posible, el de un hombre transformado en cuestión de segundos por la vida diminuta que sostenía. «¿Y cómo se va a llamar?», preguntó Selma, siempre práctica. Rhea y Kate se miraron. Habían hablado de varios nombres, pero sin decidirse. «Orrin, por mi tío, y por mi padre Eldrick», propuso Rhea en voz baja. «Y quizá algo por tu padre también». Kate asintió, y una sonrisa amplia le cruzó el rostro cansado. «Entonces será Jory Thornhart», dijo, probando el nombre como si saboreara una promesa. Le queda justo. Cuando Doc Bramwell por fin llegó, varias horas más tarde, revisó a madre e hijo con ojos expertos. «Constitución fuerte, señora Thornhart», comentó satisfecho. «La vida en la frontera le está sentando bien». «Y a mí también», respondió Rhea, mirando cómo Orrin Blackstone tomaba en brazos a su pequeño tocayo, el hombre rudo y reservado derritiéndose por completo al ver al niño. Las semanas siguientes pasaron en una especie de neblina hecha de desvelos, pañales y aprendizaje a marchas forzadas. La experiencia de Selma fue un regalo del cielo. Cada consejo, cada gesto seguro, ayudaba a Rhea y Kate a encontrar su propio ritmo como padres. A inicios de febrero, cuando lo peor del invierno ya había quedado atrás, Kate empezó a preparar el regreso a la cabaña. «¿Segura que quieres volver ya?», preguntó, con la preocupación marcada en la voz mientras hablaban de los planes. «Podemos quedarnos más tiempo. Tu tío ha dejado claro que aquí somos bienvenidos». «Estoy lista», aseguró Rhea sin dudar. «Echo de menos nuestra casa, y este pequeño Jory tiene que conocer el lugar donde va a crecer». El regreso se hizo con toda la precaución posible. El bebé bien envuelto contra el frío, paradas frecuentes para comprobar que estuviera cómodo y caliente. Cuando por fin la cabaña apareció entre los árboles, Rhea sintió una oleada de emoción que casi le apretó la garganta. No solo era volver, era cerrar el círculo que había empezado con miedo y ahora se llenaba de alegría. «Bienvenido a casa, Jory Thornhart», dijo Kate, tomando al niño de los brazos de Rhea al ayudarla a bajar del carro prestado del rancho Flying F. «Aquí empieza tu historia». La vida con un bebé trajo nuevos ritmos y retos. Dormir se volvió un lujo, y el orden diario tuvo que adaptarse a los caprichos de aquel pequeño que mandaba más que cualquiera. Y sin embargo, Rhea descubrió una dicha profunda en esos cambios. Su amor por su hijo y por Kate se hacía más hondo cada día, sobre todo cuando veía cómo la cautela natural de su marido se transformaba en una ferocidad protectora cada vez que alguien alzaba la voz cerca del niño o el viento soplaba más fuerte de lo normal. La primavera llegó con su propio renacer. Y mientras el bosque despertaba en verde, Jory Thornhart también empezó a mostrar su carácter. Serio como su padre ante lo desconocido, pero rápido para sonreír cuando veía los rostros que ya reconocía. Sus ojos, que al principio tenían el azul incierto de todos los recién nacidos, fueron tornándose en un café cálido como los de Rhea, mientras el cabello oscuro crecía con el tono de Kate. «Es lo mejor de los dos», dijo Kate una tarde en el porche, con el bebé dormido plácidamente en los brazos de Rhea. «Tiene tu corazón tierno, y ojalá no haya heredado mi terquedad». «Terquedad le sobra», replicó Rhea entre risas. «¿No has visto cómo frunce el ceño igualito que tú cuando algo no le gusta?» Kate soltó una carcajada, ese sonido que aún la hacía feliz como el primer día. Pobre criatura, condenado por la sangre que le toca. Cuando se acercaba el verano, y con él los 6 meses del pequeño Jory, Kate sorprendió a Rhea una mañana anunciando que tenía asuntos que atender en Sweetwater y que estaría fuera casi todo el día. «¿De verdad estarás bien sola?», preguntó, más inquieto de lo habitual. «Claro», respondió Rhea, intrigada por su nerviosismo, aunque decidió no presionarlo.
Jory y yo nos las arreglamos. Hasta podríamos declarar la guerra a ese pedazo de huerto lleno de hierbajos. Cuando Kate volvió aquella tarde, Rhea obtuvo la respuesta a sus dudas. Del carro que había pedido prestado, bajó una enorme caja, su rostro mezclando ilusión y cierto temor. «¿Qué es eso?», preguntó Rhea con Jory en la cadera, mirando cómo Kate arrastraba el cajón hasta el porche. «Un regalo», contestó él, tomando un martillo para forzar la tapa. «¿Para nuestro aniversario? Todavía falta, ¿no?» «Un poco adelantado», admitió con una media sonrisa. «Pero no pude esperar». Dentro, protegido con paja, apareció un piano. No era nuevo ni ostentoso, pero se veía sólido, bien cuidado, con una dignidad que a Rhea le pareció hermosa. Se le escapó un suspiro, y las lágrimas le nublaron la vista al recordar las veces que le había hablado, casi sin darse cuenta, de las lecciones de piano de su infancia, de cuánto echaba de menos la música en aquella vida entre pinos y nieve. «Kate», murmuró, sin encontrar palabras. «¿Cómo?» «Vendí unas pieles buenas que había guardado», explicó él, observando su reacción con cuidado. La esposa de Doc Bramwell quería cambiar el suyo por uno nuevo. Sé que no es como los que tenías en Boston, pero... «Es perfecto», lo interrumpió Rhea, acercándose para pasar los dedos, casi con reverencia por las teclas. «Absolutamente perfecto». Esa noche, cuando Jory Thornhart ya dormía plácidamente, Rhea Lockridge se sentó ante el piano que Kate Thornhart había colocado en la sala principal. Al principio, sus dedos estaban rígidos, torpes por tantos años lejos de un instrumento. Pero poco a poco la música volvió a ella. Melodías sencillas primero, luego piezas más completas conforme recuperaba la confianza. Kate la observó desde su sillón, con una expresión entre asombro y orgullo mientras la cabaña se llenaba de notas por primera vez. Cuando por fin dejó de tocar, con las manos cansadas pero el corazón lleno, él se acercó para sentarse a su lado en el banco. «Gracias», murmuró sin adornos. «No solo por tocar, sino por traer esta belleza a mi vida, a nuestro hogar». Rhea apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo cómo una calma profunda la envolvía. «Tú me has dado mucho más», respondió con suavidad. «Una familia, un rumbo, un amor que jamás pensé conocer». Desde la habitación del bebé, Jory emitió un pequeño quejido, no un llanto, solo un aviso de que estaba empezando a despertarse. Kate sonrió y besó la sien de Rhea antes de ponerse de pie. «Voy yo. Tú toca un poco más». Cuando él desapareció en la nursery, las manos de Rhea regresaron a las teclas, esta vez para tocar una nana suave, casi como un susurro. La melodía se fue deslizando por toda la cabaña, tejiendo otro hilo más dentro del tapiz de la vida que estaban construyendo juntos. Una vida nacida del peligro y la suerte, mantenida por el valor y la entrega, y que ahora florecía en algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Afuera, en el atardecer que se desvanecía, un lobo solitario, uno de aquellos Winter Howlborn que antes la habían aterrorizado, aulló desde una cresta lejana. El sonido que antes había sido amenaza, ahora parecía simplemente parte de la armonía salvaje que rodeaba su hogar. Rhea sonrió ante la ironía perfecta del momento, sus dedos sin detenerse mientras Kate regresaba cargando al bebé. Y así quedaron los tres, abrazados por el círculo cálido de la lámpara, mientras la naturaleza mantenía su distancia respetuosa. Era su historia, no un final, sino un camino que continuaba abriéndose. Con cada estación, cada alegría, cada prueba, cada descubrimiento. Un relato que había empezado entre nieve y miedo, pero que se había transformado en calor y ternura, demostrando que a veces los comienzos más inesperados llevan a los destinos más hermosos. Y cuando la noche cubrió por completo el bosque, la familia Thornhart, Kate, Rhea y el pequeño Jory permaneció allí, envuelta en luz y música, su cabaña convertida en un faro de hogar y esperanza en la inmensidad salvaje de Texas.
su amor. Un testimonio del poder que tienen el valor y las segundas oportunidades en el indómito corazón del oeste.